tal? Soy Arcelia Pérez y es para mí un placer participar en Trazos de Vida de Vicente Rojo, un homenaje que la Universidad de Colima rinde a este artista que apenas hace unos días abandonó este plano físico, dejando tras de sí un legado que enriquece aún más la cultura de nuestro país. Vicente Rojo es una pieza fundamental en las artes plásticas de México. Hay quienes lo consideran incluso padre del diseño gráfico. Nacido en Barcelona, España, pero mexicano por elección. Con una amplia trayectoria y obra, formó parte de un importante movimiento en las artes visuales al ser integrante de la generación de la ruptura. En lo anterior son solo algunos de los datos que seguramente nos compartirá nuestra invitada e invitados. A continuación les presento con gusto este panel en el que se llevará a cabo este conversatorio. Tita Ochoa es museóloga y curadora de arte. Sus principales ámbitos de acción profesional versan sobre curaduría y gestión de exposiciones, museos y comunicación, así como la divulgación del patrimonio cultural. El maestro Mario Rendón Lozano nació en la Ciudad de México en 1941. Es egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, antigua Academia de San Carlos, donde fue discípulo de importantes escultores del siglo XX y XXI. El maestro Rendón tiene un posgrado de especialización en técnicas de la talla en piedra y mármol, realizado en Carrara, Italia. Con una importante trayectoria ha realizado obra en proyectos monumentales. Ha elaborado diversas esculturas en resina y poliéster de formato mediano y monumental. Ha participado también en encuentros nacionales e internacionales de escultura. Alfonso Cabrera Macedo es arquitecto de profesión. Posee una maestría por parte de la Universidad de Colima en arquitectura con enfoque patrimonial, un doctorado en Casa Lam de Historia del Arte, donde se especializó también en evaluación de obras de arte. Pues vamos a iniciar este conversatorio que a manera de homenaje brinda la Universidad de Colima a la vida de Vicente Rojo. Y pues la primera pregunta que me gustaría que cada una de las personas que nos acompaña en este programa contestara es que desde su mirada, ¿quién fue Vicente Rojo? Iniciamos contigo, Tita, por favor. Gracias, Arcelia. Pues antes que nada agradecer a la Coordinación de Extensión la invitación a participar en este conversatorio sobre Vicente Rojo, como bien mencionas, que acaba de fallecer esta semana. Pues un artista multifacético, muy prolífico, que deja un amplio legado de su obra desde distintos ámbitos, como diseñador gráfico, como editor de libros, como artista visual, también como escultor, incluso como agente cultural, como han llegado a definirlo varias personas, puesto que fue parte de proyectos culturales y artísticos que detonaron gran parte de la producción del arte moderno en México a partir de la segunda mitad del siglo XX, y que estuvo muy en contacto con personalidades de esa época como Fernando Benítez en la edición de suplementos editoriales, con Fernando Gamboa en el diseño museográfico, en el diseño de exposiciones, también con Octavio Paz en el diseño y la edición de libros. Y bueno, pues un personaje que incursionó desde distintos ámbitos y que estuvo muy activo hasta los últimos días de su vida. Incluso hay un video muy reciente que le hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque él fue, desde que se fundó el programa de pago en especie, un programa en el que los artistas pueden pagar sus impuestos a través de una obra de su autoría. Él fue de los primeros que se acogió a este programa. A lo largo de su trayectoria fue así como estuvo pagando sus impuestos y por lo tanto legando obra de su autoría de 7 de sus series que forman parte ahora pues del acervo patrimonial público de México. Y también que el mes pasado inauguró un mural, una obra pública en la Ciudad de México, como parte de un museo privado de reciente apertura, el Museo Caluz, por la calle Hidalgo, a un costado de la Alameda Central en la Ciudad de México, un jardín, una nueva serie que él comenzaba, donde, como él dijo, plantó 10 árboles. Así que bueno, pues un personaje muy activo, muy prolífico, y pues esa sería mi visión sobre Vicente Rojo. Maestro Rendón. Bueno, ya escuchamos un buen resumen de lo que fue el maestro Vicente Rojo. En principio me gustaría comentar
que indudablemente fue un artista muy talentoso, con una enorme disciplina, pero también dotado de buena suerte. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se combina el talento y la buena suerte, entonces tenemos resultados como el que podemos ver en el maestro Vicente Rojo. ¿Dónde visualizo la buena suerte? Su contacto, por ejemplo, con su maestro, el maestro Prieto, su contacto con el maestro Sousa, que le permiten allegarse a ese mundo cultural de gran nivel que tenía México por los años 50, donde precisamente se menciona con mucha facilidad, pues era amigo de Fernando Benítez, pero no cualquiera era amigo de Fernando Benítez. Había toda una hilación para poder llegar a este tipo de personajes. Y esto fue gracias a esos contactos que tuvo él, como venido de Barcelona, de España, se reúne con artistas españoles que lo proyectan, que lo ligan, que lo entrelazan, y entonces se da esa feliz coincidencia donde está en buenos lugares, con buenas personas y con un talento enorme. Y entonces, bueno, qué bueno que se dio esta situación, porque entonces tenemos los resultados que ahora le conocemos al maestro Rojo. Muchas gracias. Alfonso. Bueno, ahorita que el maestro Vicente Rojo ya no está con nosotros, fue un estallido en los medios de comunicación sobre artículos de quién había sido él. Me gustó mucho que de tantos, 3 coincidieron en algo, de que ya no está él físicamente con nosotros, pero su obra prevalece, por lo tanto, su obra es Vicente Rojo. Entonces, más que hablar de quién fue, quién es, quién sigue siendo. Octavio Paz decía que él tenía el rigor, la rigidez de un geómetra y la sensibilidad de un poeta. Entonces, yo podría decir que si lo vamos a definir quién fue como su obra, pues Octavio Paz podría ser la anomalía de la retícula, podría ser la forma que surge de los entramados, el color rojo, azul, blanco y negro en sus trabajos. Eso es Vicente Rojo. Además, el maestro Rojo, dentro de toda su gama de creaciones y su gran talento, pues es un artista, digamos, que logró una difusión total en cierta generación cuando ilustró las portadas de los libros del tercer año de matemáticas que llegaron a todo México. Yo creo que una generación completa logró captarlo, y no tal vez de nombre, pero eran libros de matemáticas. Entonces, creo que una gran parte de México que vivió en esa época, los papás que estudiaban el libro famoso de tercero matemáticas, el año más difícil, conocemos o tenemos parte de Vicente Rojo dentro de nosotros. Dentro de la vida cotidiana, ¿no? Eso creo que dice mucho de un artista, porque a veces los vemos inalcanzables en los museos o en las grandes esculturas o en las grandes obras monumentales, pero cuando los tenemos en la mano están más cerca. Y bueno, cerca estuvo porque también tuvo un vínculo con Colima. Tita, ¿qué nos puedes decir respecto a este encuentro de Colima con el maestro Vicente Rojo, o al revés, el maestro Vicente Rojo con Colima? Así es, el maestro Rojo llegó a estar en Colima en el 2003, vino a inaugurar una serie de esculturas de su serie Volcanes, que no tenía nada que ver con los volcanes físicos, sino no como una representación de ellos, sino como una construcción de ellos a partir del geometrismo, que era la vertiente que él exploraba en su obra.
Entonces, y de eso hay un legado, incluso una obra que queda aquí en la ciudad, en una instalación de salud pública por la avenida San Fernando, un volcán apagado, se titula esa pieza, y pues fue una relación muy cercana, vino a exponer estas esculturas, estuvo en la Pinacoteca Universitaria también con una serie de esculturas, a lo mejor Alfonso lo tiene más fresco ese recuerdo, porque le tocó directamente, y en efecto pues deja parte de su legado también en cultura, que en la ciudad, que forma parte de la vida cotidiana, así como muchas otras de sus obras, por ejemplo en la Ciudad de México, donde pues es muy cotidiano sobre todo para los estudiantes de arte en el CENAR, una fuente que él hace en ese edificio junto a Ricardo Legorreta, el arquitecto que dio vida a este conjunto arquitectónico, donde están todas las escuelas de arte de México, y también una fuente que hizo sobre volcanes, País de Volcanes se llama, que está en la Plaza Juárez, también muy cerca de la Alameda, y que es una serie de pirámides en terracota que están a ras del suelo, bañadas por el agua de la fuente, y que son espacios muy interesantes y muy cercanos a la vida cotidiana de las comunidades de las ciudades donde pertenece. Otra característica y un rasgo muy importante a mencionar en este sentido es que Vicente Rojo no firmaba su obra pública. Él decía que esta obra pasaba a formar parte de la comunidad en cuanto estaba en el ámbito urbano o en la calle, y que el éxito de una obra pública o no dependía de que la gente se apropiara de ella y de que llegara a ser anónima. Maestro Mario, alguna vez también yo escuché en una entrevista previa con ustedes que los artistas se ganan el reconocimiento de las personas, y ahora que Tita menciona esto, que no firmaba la obra, y al pensar también en este vínculo que existe entre el artista y Colima y su gente, los colimenses, las colimenses nos hemos apropiado de la obra del maestro Rojo, ya es nuestro. ¿Qué vínculo hay entre Colima y el maestro Rojo? Bueno, es una pregunta difícil que voy a responder con sinceridad. Efectivamente tenemos obra pública del maestro Rojo, pero es una obra que pasa bastante desapercibida. Es una escultura que todavía no ha sido asimilada como escultura por la mayoría de las personas. Inclusive, yo diría que ni siquiera dentro de los especialistas a veces se han dado cuenta de que tenemos ahí una importante escultura de este maestro. Y comentando esa escultura, me permito también comentar que goza esa escultura de una pátina muy especial, muy singular. No es una pátina común de bronce, esa pieza. Es una pátina muy especial, a base de ceras o no sé qué le puso el maestro, que nos da ese color que tiene. Y que no es común entre las esculturas de metal del maestro. Yo creo que es de las piezas que efectivamente se van ganando su lugar poco a poco, ahora con esta difusión que se está haciendo del trabajo del maestro, y de que tenemos el privilegio de tener una de sus piezas monumentales aquí en Colima. Pero seguramente mucha gente va a reparar en que efectivamente cuando pasan por esa confluencia sobre la Avenida de los Maestros, van a descubrir que efectivamente allí teníamos esa escultura y no nos hemos dado cuenta de ello. Creo que esto va a contribuir a que la veamos ahora, la asimilemos como escultura, como una representación tridimensional de esa serie que realizó el maestro tan interesante, de propuestas a base de ese tema de los volcanes. El maestro, en ese sentido, quiero comentar también que es muy interesante su obra tridimensional, porque él parte
de la concepción de un diseñador gráfico. Se inicia él como diseñador gráfico. Y eso quiere decir una concepción plana, de dibujos de colores planos sobre un plano, y brincar a las 3 dimensiones. No es fácil. Siempre hay esa situación de la bidimensionalidad, que nosotros podemos ver con toda claridad en otra obra de otro maestro muy importante de la plástica contemporánea de México, Gilberto Aceves Navarro, en su bicicleta que tiene precisamente en el inicio de una de las avenidas que parten de Centralia. Como es una silueta, pero si se ve de perfil es una línea. No hay concepción tridimensional. Hacerla gordita para hacerle un espesor no es una concepción tridimensional. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de un artista que trabaja en plano y que cuando se pone a hacer esculturas, pues no acaba de concebir las 3 dimensiones. El caso del maestro Rojo es especial. Él tiene una gran tradición de diseñador en plano, tiene mucho trabajo en plano, su pintura en plano, pero cuando se pone a hacer escultura logra tener una concepción tridimensional, y sus piezas son tridimensionales en cuanto a concepto, por supuesto, y en cuanto a ejecución. Entonces, para mí es un caso muy interesante a destacar, por eso lo estoy comentando, porque su escultura sí es una escultura tridimensional, y lo curioso es que parte de un diseñador gráfico. Claro. Ese es para mí lo interesantísimo del maestro, cómo sí logró tener esa concepción tridimensional en sus piezas, y lo vemos en todos sus bocetos. Toda la serie de volcanes, todos son diferentes, pero concebidos en 3 dimensiones, concebidos en todas las posibilidades espaciales. Creo que cada uno de sus comentarios pues responde a lo que inicialmente comentaba, que fue un artista con muchísimo talento y que lo desarrolló desde diferentes perspectivas, y eso pues permitió que realizara obra que estuviera en contacto con diferentes audiencias, ¿no? Aquí en el escenario tenemos 3 piezas del maestro que forman parte del acervo de la Universidad de Colima, del patrimonio de la universidad. Y bueno, Alfonso, pues aquí está la evidencia de que había un contacto directo con nuestro estado, con nuestra universidad, y creo que, como bien mencionó Tita antes, pues tuviste la oportunidad de ser parte también de este vínculo. Bueno, sí, el acervo universitario goza de varias piezas del maestro Vicente Rojo, hablando de gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos 3 piezas, estas 2 que tenemos aquí, por ejemplo, pertenecen a la serie Volcanes y Códices, y la que está atrás de mí es de la serie de lluvia en México, lluvia sobre México. Pero se tienen desde tiempo atrás, antes de que la Pinacoteca surgiera como tal. La Pinacoteca, que es, digamos, el espacio que alberga el acervo universitario más importante. Fue una labor curatorial que se hizo muy buena, que enriqueció al acervo, pero cuando surge la Pinacoteca hay un fenómeno bien especial. En aquel entonces Gonzalo Villa Chávez, el arquitecto restaurador de talla internacional, pues estaba muy bien conectado con el medio artístico. Y una de las exposiciones inaugurales para la Pinacoteca, estoy hablando de, no recuerdo bien, y esto es bien importante el que no recuerde, pero ahorita te explico por qué. No recuerdo si fue a finales de 1996 o en los primeros meses de 1997, que logra traer el arquitecto Gonzalo una exposición importantísima de Vicente Rojo. Se llamaba Estelas. Eso sí me acuerdo. Eran piezas en bronce de tamaño mediano, pesadas, no sé cómo se lo conoce, que me tocó cargarlas, de una composición geométrica extraordinaria. De hecho,
tiempo atrás yo me di a la labor de rastrearla porque no teníamos recuerdos ni registros de la exposición, se habían perdido, se tomó en una computadora y no teníamos la tecnología que ahora podemos tener. Lo almacenamos en discos duros y se perdió el registro de la exposición. Y no la encuentro ni siquiera en internet, estas piezas. Ya por fin, hace 2 años la encontré, resulta que todas las piezas se vendieron. Entonces, esta historia tan importante para Colima se diluye si no la registramos. Se evapora y es un hecho bastante importante porque eran las piezas de reciente creación del maestro que se traían a Colima. Un suceso muy importante que a raíz de ahí, de esa exposición, nuestro gobernante en turno tiene como esa sensibilidad de apoyar, a atraer este tipo de artistas y quedarse con una pieza para el goce o disfrute de los ciudadanos. Entonces, digamos que es un parteaguas muy importante esa exposición. Y para ahorita, en el momento en que estamos, debería de estar registrada, saliendo a la luz pública ese acontecimiento histórico, pero lamentablemente no lo tenemos. Y es muy importante, nos queda en la memoria, pero yo creo que hay que rescatarlo y sería una muy buena labor de investigación, divulgar este tipo de sucesos. Fueron varias obras y obviamente expusimos lo que teníamos. Creo que en esta exposición también nos logramos enriquecer con otras piezas más, ya que el artista donó, y es lo que tenemos ahorita en su poder. Ahora, también tiempo atrás, el maestro es testigo, porque ahí estuvo, en el Ayuntamiento de Colima, y también se expusieron los volcanes. Esto es muy importante también, porque los volcanes nacen de la bidimensionalidad, como dice el maestro, para después pasar a ser concebidos en 3D, pero a una escala. A esa escala que es el pequeño formato. Y es la diferencia entre una escultura a pequeña escala y una maqueta para una escultura grande. Entonces siento yo que el volcán que tenemos, no sé qué opina, maestro, surgió de uno de estos volcanes de pequeña escala. Claro. Y a la hora de que se hace diferente el tamaño, de pequeño a monumental, surgen efectos muy interesantes. La escultura que tenemos ahí pues va a ser única porque es tomada de un volcán pequeño que no era la maqueta, su tamaño era pequeño que después creció. Entonces tenemos una pieza única ahí que, si es cierto, no goza de un buen emplazamiento. Su ubicación se me hace correcta, tal vez digna si tuviera un buen emplazamiento, al alcance de todos, pero que definitivamente le falta una pieza clara, que es presentarse al público, la divulgación. Es como conocer a una persona muy interesante, pero nunca te digo cómo se llama, a qué se dedica. Y eso es parte de la importancia para que el público tenga ese sentimiento de apropiación de la pieza. A veces un sentimiento negativo hace esa sensación de pertenencia a la figura obscena. La polémica hizo que el público la acogiera. En este caso, la figura pasa desapercibida y es la obligación de nosotros y de las autoridades divulgar el acervo que tenemos. Seguramente esta conversación puede ayudar a ambos planteamientos, ¿no? Por un lado, queda registrada ya no solo en la memoria, sino también en este video, esta historia que nos cuentas, y que seguramente muchas personas más que asistieron a estas exposiciones recordarán. Y por otro lado, pues es la oportunidad de presentarles esta pieza que está ahí, que ya nos ha acompañado por varios años y que, bueno, ahora lamentablemente por la pérdida del artista de Vicente Rojo, pues es que está en boca de todos, ¿no? Pero es una buena oportunidad para que pasemos, la veamos, es nuestra, nos la apropiemos. Y bueno, pues básicamente para cerrar este conversatorio me gustaría que cerráramos con una opinión personal, tanto pues de esta gran pincelada que nos
han dado sobre el artista. Hay mucho que investigar, un hombre muy talentoso, con una trayectoria impresionante, con muchas obras, y que pues también en el ámbito nacional hay muchos productos en este momento que hablan de su obra, de su vida, y que podemos aprovechar para conocer un poco más de Vicente Rojo, y bueno, también conocerlo a través de sus opiniones y de sus palabras. Tita, ¿con qué cerramos? Pues a mí me gustaría cerrar con la relación o la libertad más bien, que además del talento tuvo el maestro Vicente Rojo, y que para él era muy importante la libertad de creación, que por eso incursionó en distintas facetas, y esto él aseguraba que provenía pues de su origen español, porque a él le tocó la época de la España franquista y llegó a México como parte del exilio de muchas personas que llegaron a México en busca de libertad. Y él afirmaba que estas ideas seguían presentes tanto en el arte, la libertad en el arte, en lo social e incluso en lo político, porque él fue también un personaje muy activo en distintos momentos de la historia moderna de México. Y además, otro distintivo de su obra, esta tensión que hubo siempre entre el diseño y las artes visuales, entre lo utilitario y lo estético, entre lo social y lo más personal, de ver una obra como las que tenemos aquí, que nos acompaña, que generalmente es un momento estético cuando estamos frente a ellas, a pues tener una portada de libro, una revista, como él hacía, logotipos, que participó en muchas publicaciones, periódicos, revistas mexicanas. Y también otro distintivo de su obra es la relación entre las letras, no solamente a través de los libros, a través de las publicaciones, sino a través del grafismo. Por ejemplo, esta pieza que tenemos aquí atrás, que voy a precisar un poco lo que dijo Alfonso, forma parte de la serie Señales de 1969, y ahí él explora la forma del triángulo, pero también pues esta referencia a la letra A mayúscula. Y es de sus primeras series en la que empieza a explorar de forma muy básica la geometría, las formas geométricas para participar en la abstracción del arte, cuando él empieza a formar parte de la generación de la ruptura, y también cómo va evolucionando esta exploración de la abstracción, de las formas, de las grafías, de las señales, de los signos, que sigue muy presente en su obra, como en la que está ahí junto a ti, de Códices, que también retoma estos elementos de las culturas prehispánicas, la cuadrícula, los colores, los puntos, las líneas, y bueno, pues con eso me quedo, con la libertad de creación en la obra de Vicente Rojo, además de su innegable talento y todo el legado que deja a la cultura mexicana. Maestro Mario. Bueno, indudablemente estamos en presencia de un artista que tuvo la fortuna de una larga trayectoria de excelencia en su producción. Y eso es maravilloso, porque dio tiempo de que fuera experimentando diversas posibilidades visuales o plásticas. Efectivamente, su obra como diseñador es vasta, importante. Estuvo involucrado pues ya lo sabemos, en la producción editorial, en la producción de diseño de portadas, en fin, cientos de diseños. Su pintura, cuando empieza a incursionar en la pintura, pues también le da tiempo de empezar a pintar, de empezar a madurar, de empezar a clarificar sus ideas, de empezar a depurar sus conceptos visuales y a irse formando con mucha seriedad en base a la geometría. Todas sus obras están estructuradas en base a una geometría muy, muy clara. Pero esa geometría no
no lo absorbió, como en otros casos algunos artistas que van a la geometría y se quedan en la geometría, los colores planos, el juego de las formas básicas, pero el maestro Rojo afortunadamente tuvo la posibilidad de seguir aclarándose su panorama, y basado siempre en la geometría, pero con una sensibilidad que se nota en sus cuadros, con una paciencia para trabajarlos, uno tras otro, sus series, con toda la paciencia del mundo, reestudiando las formas que parece que ya agotó, y otra vez la vuelve a retomar, y es una pieza nueva, y es una pieza donde vuelve a manejar el color de una manera extraordinaria. Y cuando empieza a trabajar las tres dimensiones, pues igual, hasta esas obras de las que ha hecho alusión la maestra Tita, estas obras monumentales, donde ya la sucesión de formas, pues ya es una instalación verdaderamente emocionante, como repite sus formas, pero a la hora que observa uno cada forma, por ejemplo esa serie de los volcanes famosos, que son, algunos piensan que podrían haber sido conos en vez de pirámides, pero cuando uno observa cada una de esas piezas, pues ve uno la maravilla de la sensibilidad del maestro, cómo fue manejando el color, cómo fue haciendo reverberación con el cambio de los grises a los rojos, a los sienas. En cada una de las piezas todas son iguales y diferentes. Entonces, a mí me parece que esa es una fortuna, que el maestro haya tenido tiempo para regalarnos esta vasta obra. Aquí tenemos obra gráfica, serigrafías, litografías, grabados en placas metálicas, toda su secuela de piezas de cerámica, que cada una de estas facetas parecen así fáciles y son rápidas de decir. Cuando dicen cerámica, pues sí, pero no, entrarle a la cerámica es todo un mundo abierto, maravilloso, y un pozo profundísimo, del cual el cual transita el maestro bien. Sus piezas son atrevidas, son propositivas, y cuando entra al mundo de las instalaciones, pues igual son trabajos exitosos, no puede uno menos que maravillarse de lo bien hecho que está, de lo bien planeado que está, de lo atrevido con que acomete el espacio el maestro. Decir, no, pues qué bueno que le dio tiempo al maestro de hacer esta obra, de legarnos este abanico de posibilidades visuales. E indudablemente es un personaje a estudiar. Se ha escrito muy poquito. Cuando uno revisa lo que escribió García Ponce, por ejemplo, bueno, pues llena 2 o 3 páginas de palabrería que no dice nada. Y entonces dicen, no, pues esto hay que realmente estudiarlo, realmente hablar con propiedad, no utilizando palabras y palabras que no dicen nada finalmente. Ante una obra muy seria, ante una obra de un artista con una solidez, con una responsabilidad con su trabajo enorme. Entonces yo creo que es un artista que ahora estará esperando a esos estudiosos acuciosos que verdaderamente nos empiecen a platicar, a explicar en qué consiste la importancia de este maestro. ¿Por qué le estamos haciendo tanto ruido a este maestro? Se murió el maestro Vicente Rojo. No. Falleció un talento creativo de la plástica muy importante. ¿Y por qué? Ahí está precisamente el trabajo de nuestros historiadores para que nos empiecen a explicar verdaderamente por qué sentimos esta pérdida, por qué lo sentimos
como algo que no sabemos todavía apreciar, como algo que tenemos todavía que atrapar. Esa es mi conclusión. Tomo sus palabras, un pozo profundo del cual todavía se puede beber mucho. Y pues creo que la Universidad de Colima va a tener vela en este asunto, claro, ¿no? Con sus estudiantes. Y me gustaría que ahora tú nos dieras tu punto de vista, Alfonso. El maestro tocó temas muy importantes, sobre todo lo de la estructuración, el orden, la seriedad del trabajo. El maestro tomaba muy en cuenta los principios ordenadores del diseño, que son milenarios, casi surgen casi que en el periodo clásico de la historia. Los principios ordenadores son, digamos, el camino a seguir dentro de una composición. Vicente Rojo pues componía a través de estructuras, retículas y después anomalías. Esa rigidez la rompía con la libertad que imprimía en cada uno de los espacios que generaba en sus mismas cuadrículas. Por ejemplo, la pieza que tienes a un lado está en base a una retícula muy bien marcada. Esos triángulos, cuadrados, círculos, espirales, laberintos tan geométricamente pensados, tenían dentro de ellos, así, a voz abierta, la libertad de un trazo impecable y de digamos, la soltura de un artista completo. Hay quien compara a Vicente Rojo, la obra de Vicente Rojo con obras literarias por su estructura. En lo personal, ya para cerrar, la obra de Vicente Rojo goza de armonía, goza de una estructura casi melódica, ¿sí? Y de un ritmo impresionante. Para mí Vicente Rojo es el músico que nos vino a ofrecer sus composiciones para que las consumiéramos o las percibiéramos a través de la vista. Bonito, muchas gracias. Pues les agradezco mucho sus comentarios, el haber participado en este conversatorio a manera de homenaje para Vicente Rojo. Muchas gracias, Tita Ochoa Rivera. Gracias, maestro. Al contrario, gracias a la universidad y a ustedes. Gracias mucho. Pues muchas gracias a todo el equipo de producción, a todas las personas que participaron para que este conversatorio fuera posible. Este evento, les recuerdo, es organizado por la Universidad de Colima a través de la Coordinación de Extensión Universitaria y con la participación de las direcciones de Radio, Difusión Cultural y Patrimonio Universitario. Muchas gracias por su atención.